mucho cuidado con las garantías Bamba. Exige una garantía de verdad. Paraíso cuida su salud. Con el único laboratorio certificado por Indecopi y acreditado internacionalmente por ANAP. Cada componente controlado y certificado por laboratorio. Paraíso es calidad y garantía. Rompe las fronteras. Prepárate para ser un profesional diferente. Inscríbete hasta el 12 de agosto. Exígete. Innova. UPC. Llegó la promo que es buena para todos. La promoción millonaria de Gloria. Con 1 millón de soles en premios en efectivo. Que trae leche evaporada Gloria. Escribe tus datos. Deposita tus etiquetas de todas las leches evaporadas y participa en la promoción millonaria de Gloria. El mundo avanza. Nunca se detiene. Las noticias cambian y nosotros también. Desde este lunes, América Noticias cambia su horario a las 11 de la noche. Porque te escuchamos. Y sabemos que necesitas la más amplia información. Cambiamos para ti. Desde este lunes a las 11 de la noche, América Noticias, siempre líderes. Muy bien, continuamos con Humberto Lay hablando de esta propuesta que él tiene en casos extremos, llegar a considerar la pena de muerte como una solución a la inseguridad ciudadana, sobre todo para algunos casos que él considera graves. Hemos hablado de asesinato, hemos hablado de violadores, con asesinato, violadores con de niños con consecuencia de muerte. Así es. ¿No? Que es un proyecto que en su momento también impulsó el expresidente Alan García. No conozco exactamente lo que él propuso, ¿no? Pero lógicamente esto no es una decisión del presidente. Lo que he dicho que yo impulsaría, promovería esto, pero tiene que ser analizado por el Congreso. No, por supuesto, en ese caso se bloqueó, ¿no? Pero igual lo suyo tendría que pasar por ahí. Así es. Ahora, ¿por qué la gran mayoría de países europeos y latinoamericanos son abolicionistas de la pena de muerte? ¿Cómo explicaría usted que la tendencia en el mundo más bien va en sentido contrario? El hecho de que una tendencia esté sucediendo en el mundo no significa que sea lo correcto, porque vemos que esta tendencia a disminuir penas, a ser más tolerantes, va en forma paralela con el aumento de la violencia, el aumento de la criminalidad. Entonces, ¿no será más bien eso una explicación? En un país como el Perú, con instituciones o con falta de institucionalidad, con una policía que carece de recursos para cumplir con sus investigaciones adecuadamente, con una policía que desgraciadamente está intoxicada, infiltrada con malos elementos, con un ministerio público y con un poder judicial que no cuenta con el respaldo ciudadano, juicios larguísimos, con una cantidad increíble de personas detenidas injustamente. ¿Es posible aplicar la pena de muerte? Serían casos donde está absolutamente probado que ha ocurrido tal crimen con la gravedad debida, no casos en los cuales hay indicios, algunas evidencias, pero no hay no se puede probar en una forma contundente y clara. ¿Pero cómo probar contundente y clara? No, sí, se puede. Es decir, el hecho de que existan hoy día fiscales y jueces corruptos no significa que todos lo sean, ¿no? No hemos dicho eso, pero definitivamente estamos hablando de una informalidad y de una precariedad de las instituciones. Eso es parte justamente del problema que tenemos para poder enfrentar a la delincuencia hoy. Y es parte de mi propuesta también del plan de gobierno en cuanto a la inseguridad ciudadana, que hay que mejorar nuestro Ministerio Público, hay que mejorar nuestro Poder Judicial, hay que mejorar la policía misma, una serie de aspectos, equipamiento, tecnología, capacitación, combatir la corrupción, en fin, o sea, hay una serie de cosas que, por eso decía, la pena de muerte es la medida extrema cuando todas las demás medidas resultan ser insuficientes, ¿no? Por eso no se puede tomar como que ya esto va a ser la solución a todo, ¿no? Primero hagamos todo lo demás, mejoremos. ¿Pero cuánto tiempo va a durar esa prueba? Digamos, en caso de que usted se convirtiera en presidente, tendría 5 años. Yo pondría la primera prioridad en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Y al cabo de cuánto tiempo tomaría la decisión de implementar la pena de muerte si todo fracasa? Un año. ¿En un año? En un año. O sea, si no funcionaran los cambios. Si comienza a funcionar, comienza a disminuirse, porque hay cosas muy prácticas, cosas que podrían dar resultados en muy corto plazo. Otras van a tomar mucho más tiempo. Por ejemplo, el tema de la educación.
de educación en valores. El tema de la prevención da resultados en el mediano plazo y en el largo plazo, pero hay que hacerlo, ¿no? Y no se está haciendo en este momento. ¿Por qué no restituir, por ejemplo, el curso de educación cívica, premilitar, crear clubes deportivos y culturales en todos los distritos para acoger a todos esos adolescentes, jóvenes que deambulan por las calles y comenzar a un trabajo de prevención? Exacto, eso es lo más económico. ¿No sería reconocer que el Estado fracasa en su capacidad de rehabilitar a los presos? ¿No sería reconocer que hemos fracasado? Actualmente ¿Sí? el país está fracasando. ¿Por qué? Porque tenemos cárceles que no rehabilitan a nadie. Cárceles que son universidades más bien del delito, del crimen, ¿no? Entonces, especialistas como Vladimir Padilla dicen, por ejemplo, especialista en derecho penal, dice, no hay ningún estudio que diga que esta condena pueda disuadir al delincuente. Peor aún, quien hable de esto habla con ignorancia supina sobre cómo funciona el marco jurídico del Perú. Usted me dijo que tenía, al contrario, pruebas, estudios que avalan esta propuesta. ¿Las tiene en cifras? ¿Cuánto podría reducir en un porcentaje la inseguridad ciudadana? Yo lo que he dicho es que he dado conferencias con relación a la pena de muerte, no basados en estudios estadísticos, sino en cuanto a principios, en cuanto a temas ético y moral, ¿no? Desde ese punto de vista, está bien, pero lo que estamos buscando es que se reduzca la delincuencia, que no haya más violadores de niños. Eso es lo que estamos buscando. Así es. Entonces, lo que hay que hacer es reconocer si o sea, el mundo está dividido entre los países que aplican y los países que no. Y lo que dicen las cifras es que en los países donde se aplica no funciona. Es decir, no funciona para los objetivos. Está dentro de su código penal, pero no se ha demostrado la eficiencia para los fines que usted propone. Entonces, pero tenemos que hacer Singapur, donde sí funcionó. Bueno, pero Singapur es un caso aislado y además Singapur acabó, No, o sea, fue una política radical. ¿Singapur es una democracia? Relativa. Pero vamos al hecho. Estamos hablando entonces de un Estado totalitario, que es completamente diferente a lo que es el Perú. Lo importante es esto, lo que yo decía, la pena de muerte sola no va a solucionar. Claro, eso suena, ¿sabe qué, Pastor? Esto nos recuerda a estas declaraciones que hacía el primero Ollanta Humala que conocimos, cuando salía que decía que había que matar a todo mundo, inclusive se hablaba de fusilar a los homosexuales, este discurso nacionalista, ¿perdón? Su papá era el que hablaba de esto, pero nos recuerda ese discurso nacionalista de los primeros años, ¿no? Que es, bueno, no es solución, no podemos hacer nada, acabemos con todos. No, por eso yo le estaba mencionando que la pena de muerte yo lo estoy proponiendo como una medida extrema cuando todo lo demás, y comencé a mencionarle. Pero eso quiere decir que usted confía en que eso funcionaría, y hasta ahora no me ha demostrado que funcionaría. No, le digo, cuando alguien comete un crimen grave, falta a la vida, al derecho a la vida de otra persona, merece la muerte. Hay que aplicar la ley del talión. La justicia. ¿Y la justicia es ojo por ojo, diente por diente? No, quien ha faltado al derecho a la vida, para la otra cosa está la cárcel, faltan menores, las multas, las cárceles, pero cuando le ha quitado la vida con saña, con maldad, con todos los agravantes, entonces puede hacerse merecedor a la muerte. Si alguien roba un celular y para robar un celular mata a alguien, ¿sería merecedor de la pena de muerte? Entonces hay que analizarlo, establecer los grados de gravedad. Pero entonces todavía no han analizado esa escala de Por supuesto, delitos. eso tiene que ser estudiado por juristas. Fíjese que una psicóloga forense de la policía, Silvia Rojas, la citamos también, dice: el delincuente no tiene precio por la vida, no le importa morir. Menos le interesa que otros mueran, son conscientes de eso desde niños, ¿no? Han hablado con chicos, ella ha hablado con chicos de 14 años que dice: si caigo, caigo, si muero, muero. En otros casos también está el violador de menores patológico, ¿no? Se puede acabar con la vida, pero eso no significa que no van a aparecer otros locos, otros depravados, otros enfermos que van a incurrir en el mismo delito. Por eso le vuelvo a preguntar por la eficacia. Y sin embargo, habrá muchos que sí pueden ser disuadidos. ¿Confía en eso? Yo confío en eso. Pero no me dice una cifra, ¿no? ¿Cuántos podrían ser disuadidos? Por eso. De cada 10 delincuentes, ¿cuántos podrían ser disuadidos? Estamos hablando de un tema tema controversial, de hecho, y un tema que tiene que ser estudiado, analizado. Por eso yo decía en la nota de prensa, si se evalúa, se analiza y se ve que es una medida eficaz, yo no vacilaría en aplicarla. A esto voy, ¿no? No por el hecho... Pero eso quiere decir que usted no ha hecho el análisis previo.
no tengo conclusiones, digamos, contundentes. Entonces usted Sí, se ha lanzado yo como lo que una estoy medida diciendo. populista. No. Yo lo que estoy diciendo, yo no vacilaría en aplicar la pena de muerte si vemos que todas las demás medidas son insuficientes y que en el análisis de la pena de muerte los pros son mayores que los contras, ¿no? ¿Está seguro que esta no es una frase que marca el inicio de la campaña de Humberto Lay? Es una frase que, mire, usted no tiene mi estudios, convicción. usted no tiene estudios estadísticos que demuestren la eficiencia. Sin embargo, sí conoce las cifras de la popularidad de la medida, y la citábamos antes, 70 y tantos % de la población considera que está a favor, porque claro, la población está desesperada. Está Así es. desesperada. Entonces, Y con justa razón. sí, entonces Con por justa eso le razón. pregunto nuevamente, ¿no está haciendo populismo Humberto Lay? Porque es mi convicción desde antes de entrar en la política. Desde antes de ser político, yo tenía esa convicción. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de justicia y tenemos que hablar de medidas drásticas cuando la situación es una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Muy bien. No podemos esperar a estar en la situación de un México, por ejemplo, donde los crímenes son a diario y son miles los que hoy día ya han muerto simplemente por asesinatos a mansalva, ¿no? Entonces, ante una situación de emergencia, tenemos que pensar en medidas drásticas. Muy bien. No podemos ser ya blandos y medidas relativas y dejar que las cosas ocurran y ver que las cosas mejoren espontáneamente. No va a ocurrir eso. ¿Ya está confirmada su candidatura? Sí. ¿Faltan las elecciones internas? En lo personal sí, falta todo el proceso interno, pero estamos en eso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y Gracias, seguramente Daniel. en el desarrollo de la campaña vamos a tener más oportunidad de conversar. Cómo no, con mucho gusto. Muy buenas noches. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con el gran Gustavo Bueno. Para todos, recordado por supuesto por la foto Calato, ¿no? Era lo que le pedía al cadete, ¿no? En la ciudad y los perros. Esa es la frase, esa es la frase de Gustavo Bueno, pues, ¿no? Pero que va a recibir un merecidísimo homenaje, merecidísimo porque se trata de un señor, de un actor extraordinario que ya era justo recibir